Hola a todos, ¿qué tal estáis hoy? Pues como ya estáis oyendo, el SpeedPaint de hoy es un voiceover porque me apetece contaros algunas cositas. Como tal vez hayáis notado en esta ilustración, no estoy usando Paint Toolsai como de costumbre. Esta vez me dio por probar otro programa llamado Medibank Paint Pro, así que os voy a contar algunas cosas sobre este programa para que lo conozcáis un poco mejor. Medibank es un programa de dibujo completamente gratuito. Podéis usarlo también en teléfonos y tablets. Os dejaré el link de la web en la descripción y desde allí mismo podéis encontrar las instrucciones para descargarlo, instalarlo y probarlo. Es un programa muy ligero, la instalación fue muy rápida y sencilla, la verdad. Y si queréis sacarle el máximo provecho, tendréis que abriros una cuenta en la web, desde la que os podéis descargar más pinceles o hacerlos vosotros y entonces subirlos a la nube para que otros usuarios los puedan usar también, y así se van compartiendo las cosas. Lo he estado probando con mi vieja y leal Wacom Bamboo Pen y la presión la reconoce perfectamente, no parece dar problemas de compatibilidad con las tabletas. Hablemos un poco sobre los pinceles. A primera vista pueden parecer un poco limitaditos, pero como ya he dicho, podéis descargaros más si os abrís una cuenta y en realidad son bastante customizables, así que los podéis arreglar a vuestro gusto. Los pinceles, en vez de estar repartidos a lo largo de la barra lateral, como por ejemplo en Photoshop, se encuentran dándole al icono del lápiz o del pincel y luego en esta cajita o ventanita de aquí abajo. Vamos a empezar por las cosas malas, que así nos lo quitamos ya de encima. Ha habido unas pocas cosas que se me han hecho incómodas desde el principio. No tiene una función para abrir varios archivos y acomodarlos a lo largo del espacio de trabajo para poder verlos todos al mismo tiempo, con lo cual no podía tener la referencia del personaje abierta mientras lo dibujaba en otro lienzo. No obstante, tiene una función muy interesante que es esta cajita de aquí a la izquierda que estáis viendo, que literalmente es una ventana para abrir imágenes de referencia. Si os fijáis en la parte de arriba, veis que se llama así, Reference. Aún así se me hacía un poquito incómoda de utilizar, pero hay que reconocer que es una opción interesante de la que otros programas no disponen, como por ejemplo Sai. Y así se suple bastante lo de poder visualizar varios archivos al mismo tiempo. ¿Qué más? No tiene una herramienta de... a ver cómo lo digo. Rueda de giro. Es decir, tiene un botón para girar el lienzo hacia la derecha y otro para girarlo hacia la izquierda, pero no hay un botón con el que hacer ambas cosas de una vez. O si lo tiene, yo por lo menos no he sabido encontrarlo o cómo configurarlo. Una vez más, esto se puede suplir bastante utilizando una barrita que aparece ahí, si pasas el ratón por encima. Básicamente solo hay que arrastrarla a un lado a otro para girar el lienzo en la dirección que quieras. Es fácil, pero como yo estoy acostumbrada a hacerlo con la tecla R en el teclado, pues se me hacía un poco extraño tener que hacerlo ahora ahí. Las opciones para retocar los colores como brillo contraste o hue saturation funcionan un poco diferente a las de Sai, así que también se me hicieron un poco incómodas a la hora de utilizarlas. Yo creo que ahora ya podemos pasar a las cosas buenas. El programa es muy ligero, pero eso no significa que sea demasiado sencillo. Cuenta con herramientas de texto, reglas para hacer perspectiva, puede guardar los archivos en formato Photoshop, lo cual es muy útil por si necesitas exportar la ilustración a otros programas, ya que la gran mayoría actualmente lee en el formato PSD. El estabilizador es bueno, se parece bastante al de Sai. ¿Qué más? Tanto el bote de pintura como la varita de selección tienen una opción para reconocer lo que ya hay dibujado en el lienzo y hacer la selección o rellenar los espacios en base a esas líneas como referencia. Es una opción muy parecida a la que en Sai es Selection Source. Cuenta con herramientas para hacer polígonos y círculos, herramientas que Sai no dispone de ellas actualmente, así que es un punto a su favor. También hay una herramienta para hacer degradados, igual que en Photoshop. De nuevo, esta es una opción que Sai por el momento no tiene, por lo que en Sai hay que hacerlos totalmente a mano. Los pinceles pueden llegar a alcanzar un tamaño bastante grande. Para las opciones de capa cuenta con opciones de bloqueo, que aquí la llaman proteger alfa. El símil en Sai sería preserve opacity o bloquear opacidad, me parece. Tiene también máscara de recorte, el clipping group de Sai.
y otra para bloquear por completo la capa y así protegerla para que no le hagáis nada por error. Opción que Photoshop sí tiene, pero Sai no. Tiene varios modos de fusión de capa, los más típicos como superponer, multiplicar, pantalla, tampoco os imaginéis una gran lista. Y también una opción de desenfoque gaussiano, que Photoshop la tiene, pero Sai, una vez más, no. Y algo que sí me gustó mucho de Medibang fue que cuenta con una opción de autoguardado. Puedes configurarla a tu gusto para que guarde él solo el archivo cada 5, 10, 20 minutos, lo que tú quieras. Sí que hay otros programas que son capaces de hacer como una copia temporal del archivo, por si el programa se te va a la mierda por el motivo que sea. Pero esta es la primera vez que yo veo un programa que guarda de verdad los archivos. Es como cuando los guardas tú manualmente, pues ya lo hace el programa por ti. No lo digo como para que nos podamos olvidar, ¿no?, de hacer el guardado manual nosotros mismos, pero sí que me parece positivo que exista esta opción de autoguardado, porque seguro que muchos de vosotros habéis perdido como mínimo un par de dibujos simplemente porque un día os pusisteis a dibujar, no guardasteis en 2 horas y se fue la luz, por ejemplo, y el dibujo se fue a la mierda. Llegados a este punto, tuve que abandonar Medibang y acabar la ilustración en PaintTool-Sai. No porque el programa funcionase mal, más bien porque yo me estaba cansando de no saber dónde estaban todas las cosas. Y además esto era un encargo, preferí acabarlo en un programa donde me siento 100% a gusto para no arriesgarme a que quedase algo de calidad inferior, ya fuera por desconocimiento mío a la hora de utilizar el programa, porque no tengo experiencia, o por el estrés que me estaba causando dicho desconocimiento y dicha inexperiencia. Así que vamos a resumir. En general, Medibang me parece un programa muy bueno y muy completo. Se encuentra, en mi opinión, a caballo entre el sencillo pero eficaz PaintTool-Sai y programas un poco más complejos como Clip Studio o el mundialmente conocido Photoshop. Es totalmente gratuito, lo cual se agradece, sobre todo si eres principiante y aún te estás adaptando al dibujo digital y no estás seguro de gastar mucho dinero en ciertas cosas. Sé que cuenta también con algunas funciones o herramientas para dibujar cómics, pero yo no las he probado, así que no puedo opinar sobre ellas. Pero como mínimo sabed que algo hay, que ya es más de lo que tiene Sai por el momento. Si os habéis fijado, las cosas malas que he nombrado sobre este programa son todas por, digamos, gusto personal mío. No son cosas que el programa haga mal o que no funcionen, sino que yo ya estoy acostumbrada a trabajar de X manera, con X atajos en el teclado, con X opciones, y lógicamente al cambiar de un programa a otro, las cosas están colocadas de manera diferente, funcionan un poco de manera diferente, así que al principio cuesta acostumbrarse a esos cambios. Pero en general yo le daría un aprobado con muy buena nota. Para ser un programa gratuito me esperaba mucho menos de él, pero ha cumplido mis expectativas y a la vista está que es un programa con el que se pueden hacer ilustraciones de muy buena calidad. Si estáis buscando vuestro primer programa de dibujo digital, sin duda recomiendo Medibang. O si queréis una alternativa al que estáis utilizando actualmente, también os la recomiendo. Probando de unos y otros es como al final encuentras el programa con el que tú te sientes más cómodo. Cerrado el tema de Medibang y como veo que aún sobra algo de tiempo, ¿qué os parece si intento explicar un poco mi método de trabajo? Que siempre me lo estáis pidiendo por todas las redes. Ya digo intentar, porque sabéis que soy muy mala explicando algunas cosas. Bueno, como veis, últimamente lo que hago para sombrear mis ilustraciones es aplicar primero una sombra preliminar, digamos, a cada capa de color. Es una sombra más o menos sencilla, a veces un tanto imprecisa y de un color que no tiene por qué ser el definitivo. La función de esta sombra preliminar es que una vez están todas las capas sombreadas, yo puedo hacerme una idea de si las luces están bien colocadas, si todo se ve más o menos como yo quiero. Si alguna parte no me gusta, la cambio y listo. Entonces, una vez está todo a mi gusto, vuelvo sobre cada capa de sombra, le doy a la opción de Preserve Opacity para pintar directamente en esa sombra sin salirme de sus propios límites y añado más color, oscuridad, es decir, le voy dando más expresividad o más profundidad a cada sombra. No es necesario utilizar un color más oscuro, también podéis utilizar un color más saturado
o al contrario, un color más claro para dar un efecto mágico, así como un poco irreal, pero que a veces queda muy bonito. Como por ejemplo en la parte superior de las piernas, las puntas del pelo, que ya veréis luego, y algunos pliegues de la ropa. En toda esta etapa de perfeccionar las sombras suelo utilizar también diferentes modos de capa como superponer, luminosity, luminshade. No las uso con una regla concreta o exacta, simplemente cuando creo que son necesarias para el efecto que yo quiero dar. Si necesitáis una explicación más detallada sobre los diferentes modos de capa, recordad que podéis verlas en este otro vídeo. Por último, añado algunos brillos en una capa nueva, si lo creo necesario, y ya está. Cuando la ilustración ya viene estando casi acabada, me voy a la capa o grupo de capas del line art, hago una capa nueva encima en Clipping Group y pinto en ella para cambiar el color de las líneas a unos colores un poco más suaves. Si os gusta cómo queda con líneas negras o del color que sea que vosotros hacéis los line arts, pues lo dejáis como está. Pero en mi caso no me gusta cómo me quedan con el negro, por eso pinto encima de ellas al final. Pero creo que así le doy un aire más suave o más dulce a la ilustración. Últimamente me ha dado también por añadir algunos bordes blancos en algunas partes del dibujo, para definir mejor los volúmenes, separar, dar más profundidad a la ilustración. Para hacer esto lo que hago es que junto todas las capas en una sola, hago una capa nueva en Clipping Group encima de esta y pinto las líneas blancas con un pincel cualquiera. También es algo totalmente opcional, meses atrás no lo hacía, así que tal vez dentro de un tiempo dejo de hacerlo y luego vuelvo a utilizar esta técnica. Es simplemente un detalle para darle más gracia a vuestras ilustraciones. Y ya por último nos vamos a Photoshop y nos peleamos un rato con él hasta que sale un fondo bonito. Os explicaré cómo hacer fondos y las opciones que uso para arreglar los colores y efectos y demás en otro vídeo, ¿vale? Si estáis buscando más tutoriales sobre coloreado, podéis pasaros también por este otro que os dejo aquí. En él doy unos pocos truquitos que tal vez os sean de utilidad. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya sido útil esta especie de review rápida sobre Medivan y que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!